Son las 8:50 y hemos tomado contacto con la señora Claudia Cooper, que ha sido ministra de Economía y Finanzas y además presidenta de Perumín en una versión pasada. Y yo quería preguntarle algo directo, señora Cooper. El día de ayer, el gobernador regional de Arequipa, el señor Roel Sánchez, ha anunciado que el proyecto Tía María va. Esto contrasta naturalmente fuertemente con el golpe de agua fría que significó que el ministro de Minas declarara en el marco de Perumín que no va el proyecto Conga, que algunos siguen esperando desde hace 15 años. Explíquenos, por favor, qué sabe usted sobre el proyecto Tía María, que supone una inversión de 1.800 millones de dólares y que supone desbloquear un conflicto que se arrastra en Arequipa desde hace años. Muy bien, Fernando, está con nosotros, como bien señalabas, Claudia Cooper. La consulta que hacía Fernando Carvalho, Claudia, que es gerenta, justamente vicepresidenta de Sostenibilidad de Antamina, es sobre las declaraciones brindadas el día de ayer en el marco de Perumín con respecto a Tía María y el inicio ya de trabajo a fines de este año. Lo cierto y además es que se agrega otra declaración por parte del Ministerio de Energía y Minas con respecto a Conga. ¿Cuál es tu visión, Claudia, siendo usted uno de los perfiles más destacables en el rubro de la minería? A ver, es una buena noticia lo de Tía María. La minería es claramente un motor de crecimiento, sobre todo en las regiones del Perú, ¿no? Y yo siempre digo, la minería, al final, el compromiso con la región es enorme, porque cuando uno inicia un proceso de exploración y operación, uno tiene que quedarse en la región. Es un compromiso de décadas, ¿no? No es que uno de alguna manera tiene que asumir los problemas de la región y su sostenibilidad, porque no hay otra. La operación depende, ¿no?, de llevarse bien con el territorio. Lo de Tía María es una... Y además el Perú tiene que renovar, digamos, tendría que tener proyectos nuevos. Hace tiempo que no logramos sacar proyectos nuevos que nos permitan mantener los recursos que genera la minería por más décadas, ¿no? Porque es la fuente de crecimiento de las regiones. Con respecto al tema de Conga, las declaraciones exactas del ministro ayer fueron que no estaban en el pipeline de los proyectos a futuro del gobierno. Es lo que decía, no hay nada más descentralizador que la minería, y por eso es que para la minería hoy día se ha vuelto parte de la central del negocio ese desarrollo sostenible, es decir, tiene que ser aceptada por la región en todas sus formas, ¿no? En el tema ambiental, en el tema social, en el tema político. Es un trabajo que hacemos las empresas mineras porque es fundamental para poder continuar operando o para poder iniciar operaciones. Ahora, Claudia, en ese marco tú mencionabas que falta todavía una cartera de proyectos nuevos, como lo fue hace algunos años que Yabeco, y que no hay duda, inyectó y fue un gatillador para la economía. ¿Por qué no estamos viendo proyectos nuevos en cartera? ¿Por qué seguimos hablando, y no está mal, de ampliación de minas? Mira, es una pena. Yo creo que lo que nos falta a los peruanos es confianza, ¿no? Necesitamos confiar, las poblaciones tienen que confiar en los proyectos y de alguna manera ver la manera de comunicar que esto va a generar una mejor vida para la gente. Por alguna razón todavía hay zonas donde esto no se entiende, o porque estamos pegados al pasado. Quizá hoy día la minería moderna tiene una manera de operar completamente distinta de lo que ocurría antes, no solo en el Perú, en el mundo. Los estándares ambientales, sociales que hoy día se exigen son mucho mayores. ¿Cómo cambiar la percepción de la gente de que ya todo esto ha cambiado? Es algo que todavía nos queda en algunas zonas por trabajar. Y la pena es que los recursos mineros son claramente la única manera que tienen las regiones del Perú para prosperar, ¿no? Esa renta se necesita ser invertida en la región y que las regiones eventualmente tengan un nivel de vida muchísimo mejor. ¿Alguna consulta, compañero Fernando Carlos? Sí, Valeria, un saludo antes que nada a la exministra Claudia Cooper. Quería hacerle dos preguntas muy concretas. En primer lugar, el presidente del Consejo de Ministros ayer en Perumín anunció que en noviembre se va a firmar, ¿no?, un acuerdo estratégico con Arabia Saudita, un acuerdo estratégico de cooperación minera. ¿Qué significa esto y en cuánto se ha avanzado en las relaciones con Arabia Saudita para llegar justamente a este resultado que es la firma próxima de este acuerdo? Esa es la primera, por favor.
La consulta de Carlos es justamente con lo anunciado por el Premier ayer y también corroborado por el ministro de Energía y Minas, que a fines de este año se iba a firmar un acuerdo de trabajo conjunto con Arabia Saudita. Estuvo ayer un representante en el auditorio principal. ¿En qué contexto se está dando esto, Claudia? ¿Y por qué con este país? ¿Cuál es el beneficio además que va a recibir el Perú? Porque imagino que esto es como abrirnos a otras tierras, a otros continentes con respecto a la minería. A ver, lo que tiene Arabia Saudita y en general estos países del Medio Oriente es que producto del petróleo tienen mucho dinero. Y yo estuve hace poco en Dubái y lo que uno ve es que estos países quieren diversificar sus fuentes de ingresos. Y entonces me parece positivo porque hay dinero que quiere ser invertido en países que obviamente están tratando de diversificar su economía. Claramente, mientras más gente quiera venir a invertir, que tiene liquidez, eso nos conviene, ¿no? No hay forma de que no nos convenga. Y yo creo que es una tendencia mundial también, ¿no? Este acercamiento hacia los países del Medio Oriente ha ocurrido también en Estados Unidos y yo creo que de alguna manera nos estamos acoplando, estamos aprovechando una oportunidad. Adelante, Carlos, adelante. La última, Valeria, muy concreto, quería pedirle un análisis respecto en estos momentos a la evolución del tipo de cambio del dólar que está llegando o bajando a niveles históricos y sobre todo lo que ha dicho el doctor Julio Velarde, el sol peruano se mantiene en una posición destacada, ¿cierto?, en la región. ¿Cuál cree que será la proyección las causas de esta baja y la proyección del tipo de cambio en los próximos días o meses? Se le consulta, Claudia. Usted ha sido ministra, además de Economía, conoce bastante bien el rubro y con respecto al tipo de cambio que esta semana pasada hemos visto por debajo de los 3 soles 50. ¿Este tipo de cambio se va a mantener? ¿Responde al precio del oro? ¿Está vinculado con el tema del rubro de la minería? Sí está vinculado, digamos, yo ya no sigo tanto el tipo de cambio, estoy más en el sector minero, pero digamos, lo que conozco la dinámica, es que primero el dólar se ha debilitado en general, ¿no? Producto probablemente de la política arancelaria en Estados Unidos, y además tenemos, normalmente cuando se deteriora el dólar, sube el oro, porque es una alternativa de ahorro. Nosotros además somos productores de minerales que vienen muy alto, entonces obviamente también contribuye. Entonces son factores internacionales y el tema es que el tipo de cambio es súper volátil y creo que es muy difícil predecirlo en el largo plazo, ¿no? Pero sí es una buena noticia que nuestra moneda esté fuerte porque eso actúa directamente sobre los precios y mantiene la estabilidad de la economía, que en eso sí el Perú destaca a nivel global, ¿no? Yo quiero terminar con esta consulta. Mencionabas tú el trabajo conjunto con respecto a las comunidades alrededor de las unidades mineras. Antamina está prácticamente en el corazón de Ancash y uno cuando ve la información con respecto al índice de competitividad regional, Ancash no está en el primer lugar. Está Moquegua, que es una región muy cerca de donde estamos nosotros, también minera. ¿Qué debemos mejorar allí, Claudia? La responsabilidad no solamente, y no quiero llevar esto solamente a la responsabilidad de la empresa, también debería haber una presencia del gobierno regional, de las municipalidades, para que este índice de competitividad regional se vea en el peruano de a pie, con mejores servicios en el hospital, en los colegios, pistas, veredas, etcétera. Totalmente. Ancash lo que ha sido es bendecido con recursos de Antamina, sobre todo en los últimos años. Para nosotros sí es un tema muy importante. Nosotros estamos trabajando tanto con San Marcos como con el GORE en una mejora institucional para poder gastar mejor el dinero. Y creo que esperamos ver resultados pronto. La idea es ayudarlos a tener esa capacidad de gestión, porque para nosotros claramente es dinero del canon que produce Antamina. Entonces, como yo decía, ese matrimonio fluye la operación en la medida en que la población palpe y sienta que la presencia de la mina les está trayendo mejores servicios públicos. Estamos trabajando en ese tema institucional, generando equipos que de alguna manera ayuden a la región a mejorar su gestión. Yo sí quiero decir que el gasto por el gasto a veces demora un poco porque los proyectos más relevantes son los más grandes que demoran en salir. En un país como el Perú, la obra pública, por muchas razones, demora. Y esa paciencia a veces se agota.
¿no? Y entonces estamos trabajando en proyectos muy importantes para la región. El aeropuerto de Anta es un tema que de alguna manera visibiliza lo importante que es. Entonces estamos trabajando con ambas instituciones, que obviamente reciben dinero importante, para que mejoren su capacidad de gasto en proyectos que muevan la aguja, que en realidad cambien la vida, agua, vías, hospitales, colegios, ¿no? Tenemos la última consulta, compañeros. Quería preguntarle sobre el anuncio hecho por el ministro de Minas respecto de este proyecto 51 para que el Perú y Chile juntos exporten el 51% del cobre mundial durante los próximos 15 años y que además se orienten a industrializar este metal en nuestros países. ¿Qué nos puede comentar sobre esto, Claudia Cooper? Claramente, Fernando, la consulta de Fernando Carvalho es la siguiente, y con esta terminamos, Claudia. El anuncio, además de Arabia Saudita, incluía a Suiza y a Chile. Con Chile, y ayer escuchábamos a la ministra Williams en la conferencia, lo que había hecho Chile con respecto al trabajo en el cobre. Pero hay un acuerdo de 51, de exportar 51% de lo que se produce en cobre. ¿Cómo toma usted este anuncio, teniendo en cuenta pues que Antamina también es una de las unidades mineras banderas con respecto a la producción de cobre en nuestro país? A ver, la exportación de minerales, obviamente tanto a Chile como a Perú, nos generan una situación de estabilidad muy importante. El sector minero es en gran parte responsable de la estabilidad macroeconómica del Perú. Digamos, exportamos, eso implica que tenemos oferta de dólares que después nos permite importar maquinarias y cosas y sin afectar de alguna manera la estabilidad del tipo de cambio. También es muy importante para los recursos fiscales, lo que nos ayuda, obviamente, a la estabilidad fiscal. Entonces, cuando los peruanos gozamos, y eso vemos en países vecinos como por ejemplo Bolivia, de una estabilidad que nos permite planificar hacia el futuro, tasas de interés bajas, podemos pedir un préstamo hipotecario a largo plazo, se debe mucho a los recursos que genera la minería que nos permite esa estabilidad. Por lo tanto, obviamente, una mayor inversión en minería genera esa posibilidad de tener un país muy sano macroeconómicamente hablando, con estabilidad externa y fiscal, que nos permite de alguna manera ser uno de los países más estables, no te diría ni siquiera en la región del mundo, ¿no? Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos estos minutos al país entero. Amigos, regresamos con ustedes. Claudia Cooper, vicepresidenta de Sostenibilidad de Antamina, en esta cobertura extraordinaria. Valeria Fuertes, desde el Centro de Convenciones Cerro Julia, Arequipa, en el marco de Perumín. Adelante con ustedes. Muchas gracias, Valeria, por esta entrevista que nos permite conocer algunos de los puntos claves de lo que se ha dicho y decidido hasta ahora en el marco del Perumín. Muchas gracias, Valeria, buenos días, y nos mantenemos en contacto contigo durante el resto del día. Vamos a la pausa para escuchar a los titulares de la hora y los anuncios comerciales.